La noticia se difundió. Inmediatamente el Ecuador entero estaba sorprendido y lamentaba la partida del artista del pueblo. El cuerpo de Tania fue trasladado a la capital. La Unión de Taxistas, ubicada en el sector de La Atahualpa, en el sur de la ciudad de Quito, fue elegido para velar los restos de Tania. Fanáticos, amigos, colegas y familiares estuvieron presentes para darle el último adiós a Tania Paredes Aymara. Fue impresionante cómo llegaba la gente. Como Tania decía, las flores caerán como lluvia y la gente estará como ríos. Jamás en Quito se había mirado algo similar. Esto se debía a que Tania se posicionaba en los primeros lugares de rating y estaba promocionando su último trabajo. Además, la gente la conocía desde muy pequeña y se identificaba con su música. Ejemplo de lucha y superación es lo que se escuchaba en su funeral. Tania, que se caracterizaba por su frontalidad, humildad y belleza, había partido. Pero fueron momentos de desesperación cuando en el cementerio de San Diego se podía observar niños afligidos, jóvenes con miradas tristes y adultos lastimados sin poder resignarse a perder a un artista que demostraba su talento en cada uno de sus shows. Era ella, era Tania, la que se adelantaba al viaje eterno. Sus padres, Azucena Aymara y Julio César Paredes, los pudimos mirar desconsolados totalmente. Sus hermanos, Marlon y Mariela, golpeados y heridos en lo más profundo de su ser. Toda su familia, tíos, abuelitas, primos, amigos y fans despidieron a Tania, tratando de encontrar resignación para poder aceptar la realidad. Hoy recordamos 11 años de su partida. Por siempre Tania vivirá en nuestros corazones. Para que nunca, nunca me olviden. Es el mensaje que ella nos dejó en su partida. Paz en su tumba.